Pero bueno, vamos a comenzar ahora con un tema que realmente es un tema nacional, pero que realmente nos golpea absolutamente a todos los argentinos, porque hoy el INDEC dio a conocer, definió el tema, o mejor dicho, dio a conocer cómo está el tema de lo que es lo que necesita una familia tipo para no caer en la pobreza y lo que es peor, en la indigencia. Y realmente los datos del INDEC, que es el organismo oficial que mide todo esto, ¿no? La pobreza, bueno, mide la inflación. Días pasados analizábamos los datos inflacionarios que había dado a conocer del año 2019. Y hoy el INDEC, y esto presten atención, si no tuvo oportunidad de escucharlo, lo analicemos un ratito, porque le voy a dar cuáles son las cifras. Y realmente son cifras que alarman, y mucho, porque cuando empecemos a repasar la cifra, uno lo primero que hace es medir su propio ingreso, ¿sí? Uno lo que hace inmediatamente es medir cuánto ingresa en su casa. Y de ahí empieza más o menos a comparar con qué pasa con los hermanos, con la familia, con los vecinos, con los amigos. Y la verdad que uno dice, ¿cómo puede ser? Todo como consecuencia de la inflación, obviamente, pero claro, uno se pone a mirar, a analizar estos números y realmente la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que cae, que está dentro de lo que es la línea de pobreza y peor aún de la indigencia, y son muchos. Vamos con los números. Los datos corresponden al INDEC. La canasta que define el nivel de indigencia tuvo en el último mes del año un costo de 15.584 pesos. Vale decir que si una familia, hablemos de una familia, hablemos de una casa, no recibe ingresos superiores a 15.584 pesos con 14 centavos, es indigente. Una persona que cobra menos, que recibe ingresos menores a 15.584 pesos, es indigente. En tanto, el costo de la canasta básica total para una familia tipo, que define, la familia tipo son 4 personas, que define el nivel de pobreza, fue de 38.960 pesos, con un incremento del 52,8% interanual. Vale decir entonces, si una persona cobra menos de 15.584 pesos o recibe de ingresos menos de 15.584 pesos, es indigente. Y si una persona percibe ingresos menor a 38.960 pesos, es pobre. El último mes del año pasado, el nivel de la indigencia tuvo esa cifra de 15.584 pesos para determinarlo. En tanto, la canasta básica total aumentó el último mes, vale decir en diciembre, 3,6% respecto de noviembre, y el costo de la canasta básica total durante el gobierno anterior, vale decir el de Mauricio Macri, de Cambiemos, se incrementó un 240% desde la medición de abril de 2016, cuando se ubicó en 11.320. Mire con cuánto arrancó en abril de 2016, 11.320, y ahora estamos en 38.960 pesos. Esas son las cifras. Perdón, les doy este último dato. Para un solo adulto, para una persona que viva sola,
que no tenga más compromiso que consigo mismo. El INDEC estimó el costo básico total de la canasta básica total para no ser pobre en 12.608 pesos. Si una persona que vive sola, o sea que repito, que tiene responsabilidad solo ante sí mismo, cobra menos de 12.608 pesos, ya es pobre. Y por eso digo que uno cuando escucha esta cifra, lo primero que hace es decir, ¿y yo cuánto cobro? ¿Cuánto recibo de ingreso? No solo uno, ¿no? En el caso de los hogares, ¿cuánto recibe la esposa, el esposo, el marido? Si hay algún hijo que trabaja. Digamos los ingresos en la casa. Y la verdad que la cifra de 38.960 pesos es una cifra a la que no todos, no muchos, pueden acceder. Por lo tanto, esas personas, esas familias, están en un nivel de pobreza. Es mucho más grave en el caso de aquellos que están percibiendo un ingreso mensual por debajo de los 15.584 pesos, porque allí la situación es aún más grave, porque entonces ya caen en la indigencia. Y entonces nos ponemos a pensar y decimos, ¿y cómo vamos a superar esto? Porque está muy bien el cuestionamiento que se hace a la gestión de Cambiemos, nosotros acá lo hemos hecho, y hemos dicho que el gran fracaso, el principal fracaso de la gestión de Mauricio Macri y de Cambiemos en el gobierno nacional ha sido el tema económico. Pero dentro de lo que es el tema económico, alguien dirá el nivel de endeudamiento, sí, está bien, pero fundamentalmente, como decíamos ayer, antes de ayer, es el tema de la inflación. Porque el gobierno de Macri no fue capaz de controlar el tema de la inflación. Pero no nos engañemos y no caigamos en defensas absurdas, porque no tiene sentido. Porque le pasó exactamente lo mismo al gobierno de Cristina Kirchner. Tampoco el gobierno de Cristina Kirchner fue capaz de controlar el tema de la inflación. Y cuando dejó Cristina Kirchner el gobierno en manos de Macri, el porcentaje de pobres e indigentes también estaba en porcentajes elevados, cerca del 40%, arriba del 30%. Entonces nos encontramos con que esto que hoy le vuelvo a contar por no sé cuánta vez, el tema de lo que es la canasta básica y cuánto es lo que se necesita para no ser pobre, lo venimos diciendo hace años, gestión tras gestión. Y ninguna gestión hasta ahora ha podido, salvo por ahí algunos veranitos, como se dice en términos económicos, un veranito económico, donde respiramos con el tema de la inflación. Sucedió en algún momento, por ejemplo, en la implementación del Plan Austral, eso nos acordaremos algunos, los más jóvenes no, pero nosotros sí, los de mi generación nos acordamos de lo que fue el Plan Austral, que llevó adelante, o Plan Primavera, que se llamó en el gobierno de Raúl Alfonsín, donde por unos cuantos meses, con la gestión del ministro de Economía Zurduil, se controló el tema de la inflación y la caída de los ingresos del salario. Por eso, en el año 85, en la primera elección de renovación legislativa, la gestión del presidente Alfonsín gana esa elección. Y la gana de manera contundente. ¿Por qué? Porque había logrado controlar el tema económico, fundamentalmente el tema de la inflación y la subida enorme de los precios. Fue un veranito, muchos festejaron y dijeron, al fin llegó la democracia y llegó el control de la inflación y no vamos a tener más pobres. Bueno, la emoción, la alegría duró muy poco, porque inmediatamente después de eso
La economía hizo lo suyo, obviamente hubo manos traviesas y demás, pero la economía hizo lo suyo y caímos. Y caímos. Y después, lo que muchos festejaron en algún momento fue cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Mingo Cavallo, estableció en la Argentina la convertibilidad, la famosa convertibilidad por la cual un dólar valía igual que un peso. Un dólar valía exactamente igual que el peso. Algunos chicos, los más jóvenes, vos le contás esto y te miran y dicen, ¿cómo? Pero no puede ser si ahora el dólar cuesta 80 pesos. O 60, depende de dónde uno lo compre, pero por 60 mangos no conseguí dólar en ningún lado, cuesta 80 mangos. Y dice, ¿cómo? ¿Un dólar valía igual que un peso? Sí. Vos tenías un peso en el bolsillo y querías ir a cambiarlo por un dólar, o tenías 100 pesos en el bolsillo, ibas a un banco y te lo cambiaban por 100 dólares, porque valía lo mismo. Increíble. Ahí también se pensó que el tema estaba controlado. Yo me acuerdo los discursos de Cavallo, el ministro de Economía, decía, la convertibilidad llegó para quedarse y no se irá nunca más. Tendremos convertibilidad por décadas, decía Cavallo. Porque claro, parecía la panacea, la solución mágica a todos los problemas. Sin embargo, la convertibilidad también tuvo sus consecuencias, sus secuelas, y se salió de la convertibilidad en algún momento, y ahí entonces también volvimos a caer en los graves problemas de la inflación y de la pobreza. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vamos a aprender los argentinos? Y no hablo del argentino, no hablo de mí, que no soy economista, no soy funcionario, no soy legislador, sino hablo de la dirigencia política, más allá de la pertenencia, ¿no? Uno podrá ser kirchnerista, del Frente Todo, el otro podrá ser de Cambiemos, será macrista, el otro será urtubeicista, será sancista, será romerista. Más allá de los ismos o del ista, más allá de eso, la gran incógnita de la sociedad, es decir, cuándo el conjunto dirigencial político argentino se va a poner de acuerdo para resolver este tema. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Alguien dice, ¿cuál es el tema? Para mí el principal problema a resolver es la inflación, porque si tenemos inflación vamos a tener siempre más pobres. Pero un tema va inmediatamente ligado al otro. ¿Sí? Entonces, hoy, con esta cifra que ha dado a conocer el INDEC hoy, 38.960 pesos es lo que una familia necesita de ingreso para no ser pobre. Y uno se pone a pensar y dice, yo conozco familias que reciben menos que esa plata. Entonces esa familia o esas personas hoy están en la categoría de pobre. Han caído a la categoría de pobre. Uno de los grandes desafíos que tienen las sociedades es que la sociedad, el conjunto social, tiene que tener una carrera ascendente. Es decir, tiene que ir escalando posiciones cada vez mayores desde el punto de vista económico. Eso trae también el tema social, pero no hablemos de lo social. Hablemos de lo económico. La carrera social ascendente que debe tener toda sociedad. Pero con esto, con esta inflación y con estos números que le acabo de leer, indudablemente en Argentina cada vez son más los sectores sociales que caen en la pobreza. Y lo que es peor, muchos de ellos en la indigencia. Un viejo amigo que tiene 1000 luchas encima me decía que antes había un término que se utilizaba mucho en la jerga popular que decía estamos en la lona.
que quería decir que estábamos como en el boxeo, estábamos ahí, no habían tirado, estábamos liquidados ahí. Entonces me decía, hoy estar en la lona quiere decir que no te va tan mal. Porque hay mucha gente que está haciendo enormes esfuerzos para subir a la lona, porque está bajo la lona. Hoy la lona, hasta en algún punto, puede ser, ¿no es cierto?, una situación de confort. Escuche lo que le digo, ¿no? Usted me va a decir, este tipo está loco, pero es verdad. Para muchos sectores, estar en la lona es decir que no les va tan mal. Porque hay muchos que están bajo la lona, y este amigo me decía, no sabe la cantidad de gente que lucha para tratar de subir a la lona, o que se aferran con uñas y dientes a la lona para no irse más abajo. Y lamentablemente, con este porcentaje, esta cifra que acabo de darle, que ha dado a conocer hoy el INDEC, que la canasta básica aumentó un 52,8% y una familia necesitó 38.960 pesos para no ser pobre, indudablemente que mi amigo tenía razón. Cada vez más gente está en la lona. Y lo que es peor, hay algunos que ya están bajo la lona. ¿Responsabilidad de quién? De la dirigencia política. En su conjunto. No importa si son peronistas, no me importa. De la dirigencia política, de los gobernantes. Es increíble, ¿no? Yo siempre lo digo y con esto termino. En los programas esos que uno escucha en la televisión de la capital federal, veo que se hacen esos paneles enormes, ese que parece que es bandá y habla si podés, porque hablan todo a los gritos y no se entiende nada. Bueno, van muchos economistas, ¿no? Y uno lo escucha a cada uno y cada uno parece tener la solución. Y entonces, si este tipo parece que sabe mucho, ¿por qué no lo llaman? Bueno, los han llamado a todos. ¿Quién no pasó por el Ministerio de Economía? Empezando por Cavallo y siguiendo por todos, ¿no? ¿Quién no pasó? Y entonces, ¿por qué no le encuentran la solución? ¿En qué falla? ¿En la decisión política falla? No sé, pero hay que resolver. 38.960 pesos para que una familia tenga de ingreso y no sea pobre, está indicando que un montón de argentinos hoy con estos datos cayeron a la lona y otros siguen abajo y otros van a quedar abajo de la lona.